Hechos capítulo 5, vamos a leer ahí en el versículo 27 en adelante. Dice la palabra del Señor así, Hechos 5, 27 en adelante, voy a leer, dice, cómo se cumplieron y como los trajeron, los presentaron en el concilio, y el príncipe de los sacerdotes les preguntó, diciendo, ¿no os denunciamos estrechamente que no enseñaseis en este nombre? Y aquí habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre vosotros la sangre de este hombre. Y respondiendo Pedro y los apóstoles, dijeron, ¿es menester obedecer a Dios antes que a los hombres? El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, al cual vosotros matasteis colgando en un madero. A este ha Dios ensalzado con su diestra, por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y remisión de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Ellos, oyendo esto, regañaban y consultaban matarlos. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerable a todo el pueblo, mandó que sacasen fuera un poco a los apóstoles. Y dijo, varones israelitas, mirad por vosotros acerca de estos hombres en lo que habéis de hacer, porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien, al que se agregó un número de hombres como 400, el cual fue matado, y todos los que le creyeron fueron dispersos y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas, el Galileo, en los días del empadronamiento, y llevó mucho pueblo tras sí. Pereció también aquel, y todos los que consintieron con él fueron derramados. Ahora os digo, dejaos de estos hombres, y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis deshacer. No seáis tal vez hallados resistiendo a Dios. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotados, les intimidaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los soltaron. Y ellos partieron de delante del concilio, gozosos de que fuesen tenidos por dignos de padecer afrenta por el nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Amén. Pueden sentarse. Perdón, sí. Vamos a elevar una oración, hermanos, para pedirle a Dios que nos bendiga con su palabra. Señor, en el nombre de Cristo, en este momento te damos muchas gracias por darnos esta nueva oportunidad de venir a congregarnos, a reunirnos en tu nombre para bendecirte y exaltarte, porque tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Padre, y por ti, Señor, hoy estamos aquí. No es, Señor, por la casualidad, no, Señor. Todo es porque tú lo has permitido, porque todas las cosas en ti son hechas posibles. Por eso te agradecemos esta bendición y nos encomendamos a ti esperando que tu amor y tu bondad, tu misericordia, se pueda experimentar en cada uno de nosotros a través de tu palabra. Tu Espíritu nos guíe a entender, a comprender, Señor, el mensaje del día de hoy y a vivir conforme a él. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Hermanos, el día de hoy quiero presentarles un mensaje que le he titulado La obra de Dios
nunca podrá desvanecerse o deshacerse. La obra de Dios, hermanos, no solamente consiste o se puede entender como la iglesia, los cristianos o creyentes que se reúnen y que trabajan, adoran a Dios, trabajan en la obra, anuncian el Evangelio, luchan por la obra de Dios, en la oración, en el ayuno, en la predicación de la palabra de Dios. Y en todas esas cosas que tienen que ver con la iglesia. Digo, no solamente se trata la obra de Dios de la iglesia, sino que la obra de Dios, hermanos, inicia y permanece desde una sola persona hasta un grupo, ¿sí?, regular o numeroso, pero es la obra de Dios, ¿sí? Es la obra de Dios. La obra de Dios puede estar, ¿verdad?, efectuándose, puede estar desarrollándose en una sola persona, como también, ¿verdad?, en un grupo de personas, individualmente y colectivamente. Dios habla o Dios, ¿verdad?, se mueve para cumplir sus propósitos. No tiene que ser muy numeroso para que le dé autenticidad, es la obra de Dios, ¿sí? No tiene que tener muchos años de existir ese grupo, ¿sí?, y permanecer allí y crecer para decir, es la obra de Dios. Porque ha habido grupos muy antiguos, muy de antaño, religiosos, pero no son la obra de Dios, son sectas, ¿sí?, o son simplemente religiones, pero no es la obra de Dios. Quizás son numerosos, quizás la antigüedad, ¿verdad?, es considerable, tienen muchos años o décadas o siglos de existir, pero no por eso podemos decir que es la obra de Dios. Porque se suele pensar que la antigüedad y el número de un grupo religioso atestiguan que es auténtica de Dios esa obra o ese grupo o esa religión u organización. Pero bíblicamente no es así, hermanos, porque muchos son llamados, pero pocos los escogidos. Tampoco, ¿verdad?, quiere decir que la obra de Dios va a crecer. No, debe crecer.
Y puede haber muchos cristianos auténticos en determinados lugares o en el mundo, y son la obra de Dios. Pero no quiero decir que es una regla general que si es numerosa y tiene años o décadas o siglos de existir, es la obra de Dios, porque no es así. Miramos nosotros, hermanos, desde tiempos muy antiguos, cuando en los días de Noé, dice la palabra de Dios, ahí en el capítulo 6, versículo 5, dice: y vio Jehová la malicia de los hombres era mucha, que la malicia de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente mal. Se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le pesó en su corazón. Y dijo Jehová: raeré los hombres que he creado de sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, porque me arrepiento de haberlos hecho. Dios en estos tiempos, hermanos, remotos, pasados, dice la palabra de Dios que Él determina destruir al hombre y los animales, ¿verdad? La creación, algunas cosas de la creación, no totalmente todo, pero no podía Dios destruir a todo el género humano porque había un plan que Él mismo había diseñado para manifestar su gloria, para manifestar su grandeza, su bondad, su gracia, su misericordia, su ira, todo lo que es Dios, su carácter, sus atributos de Él. Él tenía que exhibirlos, que mostrarlos, dar a conocer, porque Él quiso hacerlo de esa manera. Entonces, la obra de Dios tenía que permanecer en la tierra para llevar a cabo este plan. No sé cuántas personas existirían en el tiempo de Noé, no sé cuántos miles o millones de personas existirían, pero había, no tantas como hoy quizás, pero sí había muchas personas. Y dice la palabra de Dios que Dios, ¿verdad? En ese propósito suyo, Génesis 6:8, dice la palabra de Dios: pero Noé halló gracia en los ojos de Jehová. Dios había dado a aquella generación antediluviana 120 años. A través de 120 años, Noé anunciaría que Dios destruiría toda carne. Dice Pablo a los hebreos que Noé fue pregonero de justicia. Noé pregonó, anunció, publicó que Dios destruiría toda carne. Y dio un tiempo para que el hombre se volviera de su pecado, se arrepintiera y se volviera a Dios. 120 años. ¿Quién creyó? Dice la palabra que Noé halló gracia en los ojos de Jehová.
de toda aquella masa de gentes que existía, nadie oyó a Noé. Nadie escuchó a Noé. Solamente los que actuaron con fe, Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus mujeres de ellos, fueron los que actuaron con fe. Es la obra de Dios en ellos. 8 personas. 8 personas. Pudiéramos pensar que porque eran pocos, ya había terminado todo. Porque normalmente pensamos que cuando no hay gente, no hay quien crea, no hay quien venga a Cristo, no hay quien venga al Evangelio, que toda la gente siga en su pecado, en sus deseos, en su voluntad, en sus propios propósitos, planes. Normalmente pensamos que como nadie cree en el Evangelio, que ya parece que esto va a terminar. Pero miren la palabra de Dios. 8 personas y precisamente eran familia. ¿Sí? Eran familia. Ellos, hermanos, eran un minúsculo grupo de creyentes que dedicaron sus vidas a Dios. ¿Sí? Ellos dedicaron sus vidas a Dios. Y ellos tenían comunión con Dios. Y cuando llega el momento en que Dios va a ejecutar sus juicios sobre la tierra, ellos permanecen en esa fe. Ellos tienen comunión con Dios, ellos están firmes en Dios. Dios está en ellos, es la obra de Dios. Y viene aquel grande diluvio universal y destruye toda carne. A excepción de Noé, su esposa y sus hijos y sus mujeres, y todo lo que Dios le mandó a Noé, que guardara en el arca. Y todo lo demás desapareció. Todo lo demás pereció. Ustedes piensen cuando el arca, ¿verdad?, baja, las aguas bajan y el arca reposa o descansa sobre la tierra, el monte de Ararat. Dice que ahí descansa el arca una vez que las aguas bajan. Y cuando las aguas se secan completamente, imagínense ustedes toda la tierra desolada. No había ningún hombre, ningún ser humano en toda la redondez de la tierra, solamente Noé y los que estaban con él en el arca. No había nada. ¿Y ahora qué? 8 personas. Todo un mundo, todo un planeta vacío de la raza humana. Pero la obra de Dios ahí estaba. La obra de Dios estaba viva en Noé. ¿Sí? En los suyos ahí estaba la obra de Dios. Ni eran muchos, ¿verdad? Ni eran una organización o institución vieja, antigua. Eran una familia. Una familia. Y ahí estaba la obra de Dios. Cuando yo pensaba en este mensaje, hermanos, yo pensaba algo así como la obra de Dios es algo semejante a un pacto. Un pacto que hace Dios con el hombre y el hombre con Dios. ¿Sí?
donde ambos se comprometen, ambos tienen un compromiso con Dios, perdón, mutuo entre uno y otro, ¿sí? De llevar a cabo, de llevar a la realización un plan, un propósito. Y se lucha, cueste lo que cueste, se lucha para que este plan, este propósito se lleve a la realización, se cumpla. Al menos, hermanos, en este caso, en Noé y en los suyos. ¿Sí? Porque cumpliéndose en Noé y en los suyos, la obra de Dios va a permanecer hasta la perpetuidad en las generaciones venideras. Miren lo que le dijo Dios a Abraham en el capítulo 18, versículo 17, dice: y Jehová dijo: encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham en una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las gentes de la tierra, porque yo le he conocido, lo he conocido. Sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. ¿Dónde estaba la obra de Dios? En una familia, hermanos. Estaba en una familia. ¿Sí? Y Dios conocía muy bien a la cabeza de esa familia. Dios lo conocía muy bien. Si ese hombre era de Dios, ¿verdad? Y ese hombre había tomado en serio, hermanos, el compromiso con Dios. Por eso yo creo como que es un pacto. A lo mejor no decir, bueno, yo hago un pacto contigo, Dios, sino que es algo íntimo donde Dios llega al corazón del hombre, lo rescata del pecado, ¿sí? Le hace de su propiedad, de su heredad, Dios al hombre. Entonces el hombre, al sentirse propiedad de Dios, de su Señor, de su dueño, el hombre siente el compromiso y dice, bueno, yo te voy a obedecer. Tú sé conmigo y yo voy a caminar contigo, nada más, no me dejes. Y el hombre se compromete a vivir para Dios, hermanos, a luchar por su fe, ¿sí? Por su relación, por su comunión, por su compromiso que tiene con Dios. Y lucha a través del tiempo, de las circunstancias, de las adversidades, ¿verdad? El hombre lucha y Dios está allí, porque Dios es fiel. Dios no falla. Y dice la palabra del Señor, yo le he conocido. Óigalo bien. Sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí. No, Abraham no era de esos padres que dicen, pues yo ya cumplí, yo ya le enseñé, yo ya le instruí, ¿sí? Ya él sabe lo que hace. Él o ella ya es harina de otro costal. Es más, ya es mayor de edad, ya sabe lo que hace. No. Dice, Dios da testimonio, hermanos. Cuando Dios da testimonio de un hombre, es algo maravilloso, hermanos. Que Dios dé testimonio de un hombre. Y dice, yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí. Él va a mandar a sus hijos y a su descendencia. ¿Sabe qué está buscando Abraham? Abraham está buscando que la obra de Dios permanezca en su descendencia. Él lo dice, yo me muero y allá ellos saben si buscan o no buscan, si se esfuerzan o no. Ellos saben. No.
¿Sabe? Porque había un arraigo en el corazón de Abraham de que la obra de Dios es maravillosa y es lo más grande que pueda existir en el corazón de un hombre y lo más glorioso que pueda existir sobre la faz de la tierra, la obra de Dios. Porque la obra de Dios, hermanos, en ella resplandece la gloria de Dios, la majestad de Dios. Y dice la palabra que guarden el camino de Jehová. Él va a mandar. Él va a tratar de que quede bien impreso en el corazón de sus hijos. Él va a luchar mientras viva, que quede una huella indeleble en el corazón de su descendencia, que no se olviden que hay un Dios y que ese Dios es su dueño y que a ese Dios hay que honrarle y en Él hay que complacerse. Dice, haciendo justicia y juicio, haciendo justicia y juicio, es decir, que ellos obren, actúen con temor y temblor delante de Dios, que hagan justicia, que hagan juicio en la tierra, para que Jehová haga venir sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Esa es la obra de Dios. ¿Sí? Esa obra no desaparece. Miren, a través de la historia, hermanos, de la historia cristiana, la historia de la iglesia, ha habido cismas o separaciones, divisiones de congregaciones cristianas. Se han separado, segregado, se han dividido, han formado un grupo y otro, y algunos se han separado totalmente, se han convertido en sectas, ¿sí? Y bueno, ha habido tantas cosas como estas en la historia cristiana y hoy en la época moderna más. Y a veces sucede, hermanos, que ciertos miembros, ¿verdad?, de los grupos que sufren quebrantamiento, que sufren divisiones, ¿verdad? A veces hay miembros o familias completas que se desalientan y dicen, no, esto no funciona. Y se apartan. ¿Sí? O simplemente se vuelven indiferentes. Se vuelven ellos, ¿verdad?, en contra de la obra de Dios. Y a veces llegan a pensar que mejor así, sin involucrarse con nadie, porque todo es igual, todo es mentira, todo es falsedad. Y en parte es verdad, pero no todo. Entonces, eso que ellos sufren, que ellos padecen, hermanos, llega a resfriar esas almas, ¿sí? Y a vivir de una manera cómoda sin tener compromiso con nadie. Arguyendo o argumentando que ellos como quiera están en Dios, le sirven a Dios, que ellos son fieles. Pero su vida está descuidada, no hay comunión, no hay relación con Dios, no hay compromiso con Dios, ¿verdad?, dentro de esa persona o de esa familia. Y casi es lo mismo, ¿verdad?, que vivir en el mundo. Sí, ciertamente tratan de no caer, ¿sí?, en el pecado de una forma mundana y todo, pero el desconectarse de la comunión de la iglesia de Cristo, del pueblo, del cuerpo de Cristo, pues están faltando en esa parte. Entonces, hermanos, pero
cuando existe, hermanos, un compromiso, pueden llegar a suceder cosas como las que he comentado dentro de las congregaciones, y hay familias que salen decepcionadas totalmente. Pero ¿sabe qué? Esas familias tienen un compromiso con Dios y siguen buscando y siguen en comunión con Dios, y ellos siguen luchando por su fe y buscando dirección, porque la obra de Dios está allí, viva, ¿sí? Y Dios va a sostener. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque hay un compromiso. Y porque esa familia o ese individuo, ¿sí?, sabe el significado de un compromiso con Dios. No se apartó de Dios, ¿sí? Quizás se separó de un grupo por cuestiones razonables, ¿verdad?, que estaban ya fuera de sí, pero él continúa en Cristo. O ellos continúan, ¿verdad?, luchando por su fe. ¿Por qué, hermano? Porque hay un compromiso. Hay un compromiso, porque saben que Dios no es un juego. Porque saben que Dios es algo serio. Porque saben que con Dios, ¿verdad?, no se anda a medias tazas. Saben que Dios lo es todo. Y así ha sucedido, hermanos. Ha habido pequeñas congregaciones, ¿verdad?, que han quedado a la deriva porque se han separado, ¿sí?, del grupo mayoritario por causa de que hay apostasía, hay herejía, ¿sí?, por causa de que predomina el gobierno humano. Y se han separado pequeños grupos de diferentes congregaciones por esas causas y otras. Pero ¿sabe qué? La obra de Dios permanece porque ellos, los que están ahí, tienen un pacto, ellos tienen un compromiso con Dios. Y aunque muchas veces, hermanos, los grupos mayoritarios religiosos tratan de opacar o tratan de destruir a ese pequeño grupo, ¿sí?, que es portador de la luz de Cristo, a través de la infamia, de la calumnia, ¿sí?, a través de la violencia, de la persecución, no han podido. No han podido. Dice la palabra de Dios que cuando la iglesia era perseguida, hermanos, para ser destruida, ¿sabe qué? Los cristianos iban por las aldeas anunciando el evangelio de Cristo. Cuando eran perseguidos, ellos anunciaban el evangelio de Cristo. Cuando Elías estaba solo, triste, en una cueva, pero no abandonado, ¿sí?, no desamparado. Él pensaba que estaba solo. Él pensaba que ya todos los fieles de Dios ya no estaban. Muchos se habían vuelto de Dios y se habían convertido en apóstatas. Otros los habían matado, estos apóstatas, idólatras. Y Elías se sentía solo. Y va Dios hasta donde está Elías en aquella cueva y le dice: Elías, ¿qué haces aquí, Elías? Y Elías responde: Señor, he sentido un vivo celo de Jehová, porque tus altares han destruido, a tus profetas han matado, y a mí me buscan para quitarme la vida. Solo quedo yo. La obra de Dios, hermanos, no muere en un cristiano comprometido, en una familia comprometida. No importa que los falsos apóstoles, que los falsos judíos, que los falsos cristianos, ¿sí?, quieran verlos desaparecer, quieran destruirlos, quieran deshacer esa obra en una familia, en un pueblo, en un grupo, en una persona que está comprometida con Dios de una manera seria. Nunca van a poder destruir la obra de Dios. ¿Sí?
Y para esa persona o para esa familia o ese pequeño grupito, no va a haber excusas para decir, no, es que no se puede. No, es que no es posible. ¿Cuándo? Míranos a comparación de otros. No tenemos fuerza. ¿Cuántos somos? Es que no se trata de la cantidad. Dice la palabra, no es con espada ni con ejército, sino con el Espíritu de Jehová. Con el Espíritu de Dios. Si el Espíritu de Dios está latente en el corazón nuestro, hermanos, y luchamos, nos sentimos comprometidos con Dios, no con alguien, no con una persona. No. Primeramente con Dios. Entonces, hermanos, la obra de Dios va a permanecer. No solamente nosotros, sino que va a trascender hacia nuestra descendencia y hacia todos aquellos que nos rodean, a quien podemos, hermanos, llegar con el mensaje, y no solamente con el mensaje de la palabra, hermanos, sino con el Espíritu de Dios, con ese espíritu de fortaleza, de poder, para salir adelante. Esta es la obra de Dios. Esta es la obra de Dios. Un solo hombre. Un solo hombre necesita a Dios para hacer permanecer su obra. Un hombre comprometido. ¿Sí? Una familia comprometida. Un pequeño grupo comprometido. Un numeroso grupo comprometido. ¿Sí? Es suficiente para hacer permanecer la obra de Dios. ¿Sí? Dios mandó a Nínive nada más un hombre, hermanos. Un hombre. No estaba muy convencido de ir. ¿Sí? Pero Dios le dijo, tú vas a ir y nadie más va a ir. Tú vas a ir. Y Dios, de una manera muy especial, rígida, severa, obliga a Jonás a ir. Después de aquello, claro, ya dice, pues voy a ir. Tuvo que quebrantar esa voluntad contraria al propósito de Dios, de la manera que nosotros conocemos. Y entonces fue un solo hombre, hermanos. Un solo hombre. Un solo hombre bastó para que la obra de Dios resplandeciera en Nínive y hubiera arrepentimiento. Y hubiera conversión. Y hubiera vida eterna. Un solo hombre. Comprometido. ¿Verdad? Con Dios. Así es, hermanos. Dios en el hombre es suficiente, hermanos. No importa cuánto tengas en tu bolsillo, no importa qué ropa vistas o qué zapatos calces, no importa en qué casa vivas, no importa qué trabajo tengas, si eres un obrero, un ayudante, no importa lo que tú seas, ¿sí? No importa tu parecer, ¿sí? Si eres un hombre fuerte o débil, no importa. Lo que importa es Dios en tu vida y que tú entiendas el compromiso que existe o que es Dios en tu vida trabajando. Y que lo hagas valer. Y que entiendas, ¿sí? Que Dios, todo lo que hace es serio. Dios no anda, hermanos, a medias tazas. Dios no anda a la deriva. Dios no anda a ver si sale o a ver si quiere. Dios dice, va a salir y vas a ir y lo vas a hacer como yo te digo, completo, porque Él es Señor, hermanos, y Él es el dueño y el que tiene dominio sobre todas las cosas, y lo que Él dice se hace y todas las cosas le obedecen. Por eso cuando hay un hombre comprometido, una mujer comprometida con Dios, hermanos,
tiene a Dios de su parte. Toda la creación, todo lo que Dios ha hecho está de su parte. Dios lo va a usar, lo que crea Dios necesario, lo va a usar para que Él, ese hombre, esa mujer, manifieste la gloria de Dios. Y la obra de Dios permanezca y sea, hermanos, prosperada. Este es nuestro Dios. Y también, hermanos, estos hombres son los que están comprometidos. Muchos de ellos en la cárcel, como el caso de estos, del testimonio que leímos al principio, fueron aprisionados. Dios los soltó, les dio libertad. Pablo y Silas también fueron aprisionados, hubo un terremoto, se abrieron. Pablo dice, he sido azotado 40 veces menos uno. He sufrido naufragio, peligros de los gentiles, de los de mi nación, peligros de muerte, tantas cosas. Pero ¿sabe qué dijo él? Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Sí? Yo quisiera ser desatado y estar con Cristo, pero quiero quedarme por ustedes, porque ustedes son la obra de Dios y yo tengo cosas que hacer. Me va a costar más estar aquí, pero decía Pablo, a mí me apasiona la obra de Dios. Yo pudiera irme con Cristo, pero no me quiero ir porque ustedes necesitan todavía de mí y quiero estar aquí con ustedes, porque estar aquí es bendición, es Cristo. Y morir es ganancia. No sé qué escoger, decía Pablo, porque la obra de Dios es maravillosa, hermanos, cuando te enamoras de Él, cuando sabes quién es Dios, ¿sí? Cuando sabes lo que está en juego, cuando entiendes, ¿sí?, que lo de Dios no se deja tirado, que lo que es de Dios no se deja a la deriva ni al olvido, ¿sí?, que lo de Dios tiene un valor incalculable y eterno, y que vale la pena pagar el precio, porque la obra de Dios, hermanos, permanezca en nosotros, ¿sí? Mientras trabajemos, hermanos, estemos confiados en Dios. Mientras trabajemos en esta obra, ¿sí?, mientras luchemos por esta obra, estemos confiados. Si somos pocos o somos muchos, pero estamos trabajando, estamos buscando el rostro de Dios, estamos predicando la palabra, estamos luchando por Dios, estemos confiados, porque a su tiempo segaremos. Pero si no estamos trabajando y somos pocos, quizás no haya un compromiso de nosotros. Quizás esto se vaya a desvanecer. ¿Sí? Quizás fue una idea de nosotros, una emoción. Quizás de algunos, de otros no, quizás de todos. Pero yo creo, hermanos, yo creo personalmente que la obra de Dios va a permanecer al menos en mi vida y en los míos, porque voy a luchar y he luchado y lo voy a hacer. Lo demás es decisión suya. Si quiere que esto permanezca, todo es serio y es un compromiso serio. No juegue ni se engañe, no, porque Dios, hermanos, pesa nuestros corazones. Dios nos pesa y nos mira cómo caminamos, lo que hay adentro, cómo vivimos, y conforme a eso vamos a cosechar. Dios nos ayude, hermanos, Dios nos ayude. Vamos a